Buenos días, mi nombre es Arturo García y fui invitado por el maestro Miguel Villegas, a quien le agradezco. Él sabe que me encantan los temas sociales. Fui invitado por él para hacer un comentario a esta serie televisiva Cero Iván 4, el capítulo La barbacoa de Chivo. Yo no soy maestro, no estoy acostumbrado a grabarme. Lo mío es hablar en público, así es que si este video lo ven editado, pues no se sorprendan, ¿no? A veces lo voy a pausar para cualquier cosa. Le pido al maestro Miguel que si alguno de ustedes desea pausar el video para, evidentemente, por una cuestión de sonido o de que quieren repetir algo o si quieren pausarlo para escribir algo, bueno, que el maestro lo pueda pausar, regresar o pausar unos segundos. Bueno, pues iniciamos. Ojalá y haya retroalimentación, ya que le pido al maestro, ojalá y pueda grabar la sesión y me la envíe para yo saber cuáles fueron sus preguntas, sus reacciones y pues tratar lo más que se pueda en hacer un enlace, porque esto de lo digital para mí es un drama, ¿no? El primer punto, vamos al punto primero, hacer una revisión de la obra artística. Es una obra escrita por el señor Carrera, que es un escritor muy reconocido en México, pero me parece que comete dos errores bastante puntuales y hay que decirlos. El primero es que es una visión de un tecnócrata que está sentado en un escritorio y que no ha recorrido los problemas sociales en tanto la calle, el urbanismo. Esto de poner los elementos así como que en un pueblito lejano, los pobres, el populacho, el pueblo, los ignorantes, y por otro lado el maestro es el que sabe, el que tiene el que ha ido a la escuela. Y decir que esto es una visión que divide, vamos, estas visiones románticas siempre son para hacer una división entre los ignorantes y los que supuestamente saben mucho, ¿no? Repito, cosa que no se sostiene, ya que también el que tiene títulos doctorados lincha. Lo que pasa es que lo hace de otro modo, ¿no? Sobre todo, y esto es totalmente, todos los días lo podemos ver, eh, los linchamientos que son digitales, ¿no? Ya sea por una acusación falsa o por una venganza, ¿no? Venganza es cibervenganza, pero este, nos recuerda mucho cuando se habla de la banda de Moebius y de cómo el otro extraño siempre soy yo. Es decir, en este recorrido, por eso digo que son dos errores que están implicados, ¿no? El primero es hacer esta división entre los que sí somos muy listos y los otros que son ignorantes. Y lo segundo, el que Dios se encargue de todo. Entonces, como una parte es decir, como una pieza para divertir, bueno, está muy bien. Ahora, pasemos al punto número 2, que es esto que yo había por aquí escrito. Muy bien, el punto número 2. En cada época histórica hay una logofobia, es decir, hay algo que no se puede decir, algo que no se puede hablar. Freud expone que él veía entre estos fenómenos sociales una ligazón entre erotismo y agresión. Esto ya no se puede hablar, so pena de ser muy criticado. Hoy de lo que se habla es de aprender y desaprender la violencia. Eh, pues es como lógica, es lógico lo que la consecuencia es, bueno, uno tiene que tratar de ver
tanto lo que se dice como lo que no se dice, tanto lo que se acepta como lo que no se acepta. Es decir, si usted quiere hacer un trabajo teórico, sistemático de lectura, y por ahí hay una metáfora que dice poner un pie en el lado oscuro de la luna y el otro pie en el lado iluminado de la luna, ese sería un buen principio, ¿no? El segundo sería olvidarse de la racionalidad de bueno y malo. Los fenómenos no son ni buenos ni malos. La racionalidad sería o apuntaría hacia un retiro de las ideologías. Decía Fito Páez, yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. No pertenezco a ningún ismo, o sea, ni feminismo, ni machismo, ni racismo, ni antirracismo, ni derechismo, ni izquierdismo, ni conservadurismo, ni progresismo. Es decir, quíteme todas las ideologías. Esto es muy interesante. Si lo repetimos, bueno, primero que nada, los psicoanalistas que se han declinado por una ideología, bueno, su clínica ha terminado en un desastre, ¿eh? De hecho, Lacan tiene un principio muy básico que dice que si usted quiere ser psicoanalista debe de saber el momento histórico en el que está parado. No para continuarlo, no para decir, incluso yo creo para negarlo. Pero bueno, tenemos ahí algunos principios. Si usted quiere investigar, olvidarse de bueno y malo, ver lo oscuro, ver lo que es decir, cuál es la logofobia, qué es lo que rechaza este momento que es el llamado neoliberalismo, qué es lo que rechaza el neoliberalismo y qué es lo que acepta. Esa es una buena pregunta, por ejemplo, ¿no? No bueno y malo y no blanco y negro. Y lo otro, olvidar ideologías. Ese sería el punto, el segundo punto. Muy bien, vamos a ver el tercer punto rápido, porque se está yendo esto bastante alargado. El cortometraje muestra de todos modos algunos principios o elementos que más o menos se reiteran y se repiten. El primero de ellos, cristianismo, evidentemente, de más o menos de la mitad de Rusia hasta Alaska, es decir, Occidente, somos cristianos. Somos cristianos en cuanto a los preceptos que formularon los primeros padres de la iglesia del siglo I al siglo V. Somos cristianos en los códigos, en las reglamentaciones, en la convivencia, en las leyes. Es decir, no importa si usted sea o no creyente, o sea agnóstico, o sea... Eso no importa. Los preceptos básicos creados del siglo I al siglo V por los primeros padres de la iglesia, que regulaban el matrimonio, la amistad, la paternidad, todos esos preceptos, incluso la sexualidad, el respeto, todos esos preceptos los seguimos todavía. No importa el país al que usted vaya, o sea, si usted más o menos va a Finlandia, no sé, más o menos sobrevive sin ningún problema. Habría que ir a China, a la India, a Corea para ver cómo es otro mundo. Es decir, cómo se maneja un mundo que no es cristiano en sus preceptos. Eso es lo primero, todos somos cristianos. El segundo punto que está ahí es el de la policía. Mire, hay algo que se llama el estudio genealógico. ¿Qué es el estudio genealógico? Muy bien. La historia, estudiar la historia tiene un vicio. El vicio es que rastreamos los distintos significados de la palabra. Por ejemplo, policía. El vicio histórico sería rastrear los distintos significados de la palabra policía en el siglo XXI, luego XX, luego XIX, luego XVIII. Ese sería un error, un vicio.
Michel Foucault dijo, yo eso no lo voy a hacer, yo lo que voy a estudiar es la genealogía. En términos muy urbanos, ¿qué es la genealogía? Es la función. La policía nace en el siglo XVIII, pero, pero su función, si rastreamos la función, si la continuamos a lo largo de los años, nace en el siglo XVIII, repito, pero se parte. Una de esas ramas va a ser esta policía que usted conoce, con la patrulla y con una función punitiva y de control. Y la otra rama que se parte, que parte de ese tronco comunitario, es las ciencias sociales. O sea, los psicólogos nacimos de la policía, de la función de la policía. De hecho, usted en su vida laboral se va a sorprender de cómo en la gran mayoría de las instituciones va usted a trabajar a un lado de la policía o muy cercano al lado de la policía. Y lo segundo, de la función, ¿cuál va a ser su función? Pues la de normalizar. Es decir, la policía como una cuestión de control y punición y las ciencias sociales como una cuestión de disciplinamiento. Discipline al niño que no pasó la materia, discipline al psicótico, discipline a el que se quiere suicidar, discipline a la madre que agrede a su hijo, discipline al hombre que agrede a su mujer. O sea, usted va a estar, es decir, la función esta de disciplinamiento es innegable. O sea, por más que querramos defendernos como psicólogos, es imposible. Hay formas de escapar o proponer otra cosa, sí hay formas de proponer otra cosa y evitar ser arrastrados a simplemente disciplinar, sí hay. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de eso. El tercer punto que viene ahí es bocado de cardenal para los actuales teóricos. Es el de la biopolítica, el nacimiento de la medicina social. O sea, cuando en el cortometraje la posición hacia la falta de medicina es una crítica al gobierno. Es decir, hay alguien que nos tiene que salvar. Bueno, eso es la medicina social. Pero entonces, como ya no es una cuestión que depende de lo individual, es el surgimiento de, repito, algo que se llama biopolítica, ¿no? Cuyo dispositivo es el de la seguridad. Y va a gestionar ya no territorios, sino la vida de las personas. Es un tema, repito, usted hoy busque biopolítica y se va a encontrar con miles de artículos en español y no se diga en inglés, decenas de miles, ¿no? Es un tema muy actual y ha llegado a ser incluso hasta cierto punto exagerada la referencia, pero bueno, es tremendo, ¿no? Una pausita para el punto número 4. Muy bien, entonces el punto número 4. Miren, hay un impas, hay un muro en el que siempre van a topar. Un impas, un callejón sin salida. Si ustedes se dedican a la teoría, a la lectura sistemática de un problema social, hay un callejón sin salida en el que siempre van a topar. Hoy se lo digo y ojalá y me recuerde cuando esté trabajando y diga, este es un callejón, vamos a ver otra opción, ¿no? Ojalá. Y si no, bueno, haga su propio recorrido. ¿Cuál es este impasse? Exigir más gobierno o menos gobierno. Es uno de los graves errores de los teóricos. Pedir más punición o exigir menos punición como solución a un problema humano. Es un impasse, es un muro, va a topar.
va a decir más, bueno, no menos, bueno, no más, bueno, no, interminable. Voy a leer porque es importante el sociólogo eh, Rodríguez Guillén, porque hace un estudio desde el 82 al 2018, son 36 años, entonces hay que leerlo, ¿no? Dice en pocas palabras, la conclusión, más bien dicho, dice, la crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral. Es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto y es necesario poner coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad. Los linchamientos son una de las formas de violencia social que muestran el hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa o que lo hace de manera incorrecta. Bueno, muy bien, ahí está su definición. Yo tengo por lo menos 3 comentarios que hacer. El primero, como grupo, los policías son los más linchados. Es decir, como grupo, si pudiésemos, o sea, hombre, mujer, o sea, no, como grupo, los policías son los más linchados, eso es innegable y no estoy hablando de México, hablo de todo Occidente, ¿no? Segundo, desde el siglo XVIII, ojo, desde el siglo XVIII, hay datos sostenidos que dicen que a mayor punición policial, mayor agresión social. A mayor encarcelamiento, mayor incremento de hay un incremento de las faltas. Y hay una cita de Foucault que, bueno, es hasta lógica, ¿no? Porque qué es lo que sigue de la punición? Pues sigue la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Dice Foucault, la cárcel es la universidad del criminal. Usted puede ver esto infinidad de veces. O sea, hay historias, hay biografías, hay documentales de aquel muchacho que no era culpable, pero fue a prisión preventiva 2 meses y cuando salió ya era un delincuente. ¿Por qué? Porque en la cárcel tenía que sobrevivir. Y para sobrevivir tenía que traficar y tenía que tatuarse y tenía que hacer una banda y tenía que matar a los demás. O sea, la prisión es un dato sostenido, no hace más que generar más delincuentes. Es la universidad de la delincuencia. Pero el tercer punto, ese es el más importante de todos, creo yo. El sociólogo Guillén pide más punición y pide más intervención gubernamental. Pero aumentar la gestión de gobierno siempre termina en la invasión de la vida privada. Esto es, o sea, es lógico, no estoy descubriendo el hilo negro. Es lógico, repito. Pero fíjense ustedes, pedir un aumento de la gestión de gobierno termina en la invasión de la vida privada, pero no vista de manera negativa, sino vista de manera positiva. Es decir, con palabras tal vez un poco burdas, pero no imprecisas, es decir, vigílame. Muy bien, una pausita para el punto 5. Muy bien, entonces el punto número 5, el momento histórico en el que estamos viviendo, que viene, es un modelo antropológico nombrado como neoliberalismo. Foucault hace una investigación y le da mucha importancia a una investigación que yo la leí y es tremenda. En el siglo XVIII hay vamos a suponer que el grano de trigo se fijó el precio en 1 euro. ¿Para qué? Suponiendo que esto iba a beneficiar a la gente, es decir, un bajo costo del alimento, vaya, supondría
que la gente no pasara hambre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que hubo una helada, o que hubo un exceso de humedad, o que hubo una dificultad en el granjero familiar y bajó su producción. Entonces lo tenía que vender a €1, se crea la policía de los granos que va a vigilar que no haya importación, exportación, que el granjero no pueda retener los granos, no los pueda guardar. O sea, siembra, cosecha y vende barato. ¿Para qué? Para evitar supuestamente la hambruna. ¿En qué terminó eso? Evidentemente en una de las hambrunas más espantosas que haya vivido Francia. Llegan los primeros economistas, estamos hablando de 1750 por ahí, ¿no? 50 y tantos. Y dicen, vamos a solucionar esto. ¿Cómo se soluciona? Lo primero que vamos a hacer es quitar del imaginario, o sea, no le vamos a decir a la población, aunque haya una helada, y aunque haya exceso de humedad, y aunque haya un año catastrófico, no le vamos a decir que faltan granos. Eso es lo primero. Segundo, se abren las fronteras. Sí, ya sé que los ingleses van a saber que yo no tengo granos y me lo van a vender más caro, ni modo. Pero que la gente no escuche que no hay granos. Es fundamental. Y lo tercero, el granjero puede guardar o vender al precio que quiera. O sea, es evidente, si lo vendía a 1 franco y se lo compraban, qué bueno. Si se lo vendía a 2 francos y se lo compraban, pues qué bueno. Pero si lo vendía a 3, y entonces ya no se lo compraban, bueno, entonces había que bajarlo a 2,50, ¿no? El mercado fue fijando el precio. Pero el elemento primero no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque fue evidente que al elevarse el costo de los granos también hubo gente que murió. Pero ya no corría en el imaginario colectivo la idea de que había hambruna. Este es nuestro dispositivo actual, mediados por el costo y el beneficio y algo fundamental, que es compramos seguridad y nos enfrentamos al riesgo. El correlato es el riesgo, es decir, la consecuencia es el riesgo, la fragilidad. No es por nada ilógico, no es ilógico que hoy los comercios se abren o se cierran dependiendo del número de camas que hay en los hospitales. Hay una correlación, por eso decimos que es una biopolítica, es gestionar la vida de la población, ya no del sujeto individual, no, de la población. Entonces, ahora somos neoliberales, costo-beneficio. Yo recuerdo un día que me robaron una máquina. Entonces hablo a la policía en una tienda, fuera de una tienda. Hablo, digo, me robaron una máquina y me dice, era una mujer policía, me dice, ¿cuánto cuesta las 2 máquinas que le robaron? Pues eran usadas, una usada valdrá 2,000 pesos y la otra también 4,000 pesos. Dice, sale más caro traer al equipo de huellas digitales que los 4,000 pesos que valen sus máquinas. O sea, somos neoliberales, costo-beneficio. Este ejemplo es totalmente nítido. Es muy caro resolver este robo. Es muy caro. Hay que permitirlo. Cuando mediamos en cuanto al costo y beneficio, se media todo. También la criminalidad. Por eso en el cortometraje los policías no se bajan. El costo es muy alto de detener un linchamiento. El beneficio es muy poco. Y no, repito, no lo vean como bueno y malo mis palabras, el análisis o la lectura que hago. Estamos haciendo la lectura de nuestro presente. Un amigo sin ánimo, él, yo sé que lo hizo porque estaba incluso apenado, ¿no?
invitó a una mujer y la sacó a, ustedes saben, al restaurante, y entonces a otro restaurante, y entonces al final le pregunto después de mucho tiempo, ¿y cómo te fue ¿verdad? Esta mujer? Dice, o sea, ella le había dicho, no podemos ser pareja, ¿verdad? Y él dice, bueno, lo bueno es que no le invertí tanto. Costo-beneficio. Edgardo Castro tiene un tremendo ejemplo, un ejemplo precioso que dice, las universidades son neoliberales. ¿Qué universidad recibe más recursos? La que genera más egresados. No importa la educación, con los contenidos, eso no importa. Dice, y en todo caso, aquella universidad que supongamos tenga en sus bases principios muy potentes y que justamente por eso no todos egresen, pero que dejen la vida de las personas algo. Entonces, ¿cómo se mide? No se mide. Costo-beneficio. ¿Egresaron? No, entonces no puedes recibir. O sea, ¿cómo me dices que entraron 100 y salieron 50? Porque tú eres muy buena, pero esos 50 no mantienen todo el edificio. Somos neoliberales. En muchos. Es nuestra racionalidad. Pero entonces ahí es importante retener esto. También los crímenes entran en una racionalidad neoliberal. Si cuesta más detenerlo que dejarlo pasar, se deja pasar. Dijimos que somos consumidores de la seguridad. El dispositivo, en palabras otra vez muy urbanas, significa esto, es la disposición de las cosas para que algo ocurra. Por ejemplo, la vida. Entonces el dispositivo disciplinario prohíbe. El de la seguridad deja hacer, deja que ocurra. Pero sin importar cuál es la decisión que tomemos para ser gobernados o para ser gobernados, siempre hay una consecuencia. Y la seguridad, el dispositivo de seguridad tiene como consecuencia el riesgo. Es además un modelo antropológico, el del neoliberalismo, que bajo la premisa del mayor, repito, beneficio posible, tiene como este ideal: emprende, explótate, llega al límite, y dicho en singular, o sea, en ese liso y llano, tú puedes solo. Bueno, esto nos lleva a otro problemón enorme. Porque ¿qué hacemos con el que desea tramitar su dificultad de otro modo que no sea el suicidio? ¿Qué hacemos con el que desea tramitar su dificultad de otro modo que no sea la drogadicción, la obesidad? ¿Qué hacemos con el que trata de tramitar su dificultad de otro modo que no sea el divorcio, por ejemplo? Por ejemplo. Porque es claro que no puede solo. Es más, tal vez esa terquedad de infundir la individuación del tú puedes solo, del tú solo, del tú solo hazlo, del tú solo analízate, del tú solo supérate, esa terquedad, es posible que eh, sea el reforzamiento de esa dramática. Detuve un poquito el comentario para no extenderme, me estaba extendiendo mucho, para hablar un poquito de lo que es la resistencia, resistirse al poder. Voy a hablar muy poquito, queda poco tiempo, pero bueno, trataremos de hacer algunos comentarios. Resistencia se ha entendido como salir a protestar y quemar cosas y destruir cosas. Eso no es resistirse al poder. De hecho, eso es parte del sistema de explotación social. O sea,
Hay un capítulo de Los Simpson que es puntual, no es poca cosa, en donde están inaugurando un estadio de fútbol americano. Entonces ellos entran, están maravillados con el estadio, entonces dicen, mira, hay de todo, hay restaurante, hay hotel, hay tiendas, hay cafeterías, mira, hasta hay un café para intelectuales que están en contra del fútbol americano. O sea, por eso digo que no son poca cosa los Simpson. Es decir, eso no es resistirse al poder. Criticar, hacer una protesta, golpear, tirar cosas, es decir, quemar, eso, esa parte de otra vez individualizar, otra vez grupos, un grupo aquí, otro allá, yo peleo por mi grupo y los míos. Bueno, eso no es resistirse al poder. Resistirse al poder tiene que ver con una pregunta. ¿Qué le molesta? ¿Qué cosa no quiere el neoliberalismo? Esa sería una pista, por lo menos. O bueno, a mí me encanta Lacan porque al menos yo encuentro en él dos cosas que me dan una pista para saber qué es lo que le choca al neoliberalismo. Y él da una definición de sujeto. O sea, a mí me encanta Lacan porque su visión, es decir, ¿cómo explicarlo? Su perspectiva de lo que es el sujeto siempre es con nudos, siempre es con cadenas, siempre es con entrecruzamientos. Olvídense del hombre solo o de la mujer sola, es decir, del tú puedes solo, olvídate eso. Incluso la definición de sujeto es una cadena de significantes. El S1 lo que significa para el S1, el S2, o sea, es una sujetación, es un encadenamiento, perdón, en donde quedan sujetos, en donde es imposible esta cuestión individualista. Eso es lo primero. Lo segundo, tramitar antes de llegar al acto agresivo, tramitar por medio del lenguaje. Yo sé que hay una lectura que se está haciendo, tiene varios años haciéndose, de Lacan, en el sentido de que él decía estar en contra del pensar, es mejor actuar. No estoy hablando de esa problemática, estoy hablando de esto, de antes del acto está la palabra, el acto agresivo, vamos a decirlo así. O sea, antes esto lleva a la ética personal, individual, encadenado con los demás, pero siempre mi ética personal en revisión, siempre cuestionando mi ética. En Cancún ocurrió un caso que fue el de un ruso, el famoso ruso, que se burlaba todos los días de los mexicanos en las redes sociales, subía unas frases bastante agresivas, bastante fuerte lo que decía contra los mexicanos, chistes muy duros, palabras muy obscenas. Y bueno, un periodista, creo que un locutor, lo saca a colación y en lugar de mediarlo con la palabra, en el sentido de preguntar qué pasaba, qué le pasaba a él, al ruso, qué le pasaba, le pasa algo, preguntarse qué le pasa algo, o sea, encrespó a la gente al grado que fueron al departamento del ruso y pues lo golpearon. Entonces, hay un video ahí que dura como 2 horas, una cosa horrible, pero llega al hospital y el diagnóstico es de esquizofrenia. El ruso era esquizofrénico. Así que podía decir misa, lo está diciendo una persona con esquizofrenia.
es decir, mediar la palabra, la ética personal. Y estamos encadenados. Necesitaba ayuda en vez de golpiza. Em, Quisiera, aquí estoy leyendo las notitas que tengo, hablar, qué es lo otro que no puede... hay un psicólogo colombiano que recibió una invitación para escucharlo, lo escuché y me gustó mucho. Para mi modo de ver es un poco ingenuo las conclusiones a las que llega, pero hay una que le tengo yo que reconocer. Dice él, lo que más le choca al neoliberalismo es que yo me preocupe por los demás. Que yo tenga, lo voy a leer textual para no estar, dice, lo que más le choca al neoliberalismo es que yo renuncie a la ilimitación y poder decir con palabras totalmente textuales, no soy capaz de hacer todo. Y para hacer lo poco que puedo, necesito de los otros. Esto sería una ética del destino compartido. Más adelante dice, para esto yo tengo que desarrollar la posición de amistad con quien no conozco o a quien creo que es distinto. Tengo que desarrollar una posición de amistad con quien creo que está mal, con quien creo que no piensa igual que yo. Es decir, en mi comentario, es decir, lo primero es poner límites, porque ese es el modo de gobernar mi vida. Poner límites. No puedo todo, no puedo hacerlo todo. Y además necesito de los demás. Soy frágil, soy susceptible. Y lo otro es pensar en el desconocido, pensar en él, pero aplicando una estrategia totalmente artificial. Es una estrategia y es artificial. Una estrategia de amistad. ¿Por qué? Porque Bedoya cree que solo la amistad es la única relación que escapa al neoliberalismo. Es solamente en la amistad en donde no hay costo y beneficio. Es decir, si la pregunta sería, ¿por qué solamente la amistad? ¿Por qué no el matrimonio? Porque el matrimonio ya hay un contrato. Y si alguien falla el contrato, bueno, hay un divorcio. O sea, si... No me quiero extender, pero... En cambio, la amistad es la única relación en donde se permite perder. Sin importar. A mí no me importa lo que perdí. O sea, no hay un costo-beneficio, no hay una correlación. Es dar. Yo sé que recibiré, es decir, pero no está en juego el poner o no hacer las cuentas. O sea, si eso que usted lleva a cabo con una persona en donde sí tramita las cosas en relación al costo y beneficio, bueno, eso no es amistad, es otra cosa, es una relación mercantil con alguien que estima, pero en el momento en el que sea más costo que beneficio, usted lo va a dejar. Pero en tanto haya alguien con que pueda perder el tiempo, dinero, pero para usted resulta que eso ni siquiera lo pensó, eso es la amistad. Es la única relación, dice, que escapa al neoliberalismo. Entonces lo tenemos que tomar como ejemplo y hacer una posición totalmente estratégica, totalmente artificial, al desconocido, siempre tener una posición de amistad con él. Ahí están varias propuestas. Vamos a ver el último punto. Bueno, no vamos a ir cerrando mejor. Ya vi que estamos extendidos en el tiempo y hay que ir concluyendo. Bueno, entonces, desde la perspectiva de una investigación que yo hago para mostrarla a un grupo de estudiantes de psicología en unos niveles muy básicos y que uno pretende hablar en un lenguaje bastante coloquial, lo que
de manera personal o comprendo que es algunos componentes de lo que podría ser la resistencia al poder serían estos. Es decir, no es la verdad, yo no la tengo. Es lo que investigué, en pocas palabras, para ustedes. Tramitar las dificultades por medio del lenguaje, esa sería una. Esta siempre pregunta por la ética personal. Entender que el sujeto es en tanto relación con los demás. Que el gobierno de sí significa poner límites a lo ilimitado, poner límites, limitar mi acción, no lo puedo hacer todo y no lo puedo hacer solo. Con lo cual nos lleva a la propuesta del psicólogo colombiano de decir que podemos aplicar una estrategia muy concreta y artificial bajo la premisa de que yo soy susceptible de morir, que tengo la fragilidad humana y que por eso requiero cuidar a los demás para que me cuiden los demás. De manera personal agregaría solamente una cosa: hacer luchas universales, no luchas que beneficien solo a un grupo, sino emprender investigaciones, emprender trabajos que tengan que ver con un beneficio universal, que nos beneficien a todos, no solamente a unos cuantos, o que nos afecten a todos, ¿no? Agradezco a Maestro Miguel la oportunidad de comunicarme, de mandarles este video. Ojalá y tenga yo pues que saber sus reacciones y sus opiniones, y con mucho gusto si hay preguntas, si hay comunicación, bueno, saberla y tratar de platicar qué les parece y qué pensaron, ¿verdad? Muchas gracias, hasta la próxima.